Mi admirador secreto se convirtió en mi peor pesadilla y ahora tengo miedo de mi propia sombra. No sé por dónde empezar. Siento que tengo que sacar todo esto de mi pecho, porque si no, voy a explotar. Llevo meses viviendo con un nudo en el estómago, un miedo que me persigue incluso en mis sueños. Todo empezó como la fantasía más dulce y, de la noche a la mañana, se convirtió en la pesadilla más aterradora. Mi nombre es Alex, tengo 26 años y trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Mi vida era bastante normal, rutinaria, si soy sincero. Vivo en un apartamento pequeño pero acogedor, tengo un par de amigos cercanos, Carlos y Sofía, y una hermana mayor, Laura, que es mi confidente. Me gusta mi trabajo, me gusta ir al gimnasio, ver películas viejas y, de vez en cuando, salgo a tomar algo. No soy el tipo de persona que atrae miradas, al menos eso creía. Hace unos 8 meses, un lunes por la mañana, llegué a mi escritorio y encontré un pequeño ramo de flores, margaritas, mis favoritas. Había una nota con letra cursiva que decía, me encanta tu sonrisa. Ojalá tu día sea tan hermoso como tú. No había firma. Inmediatamente pensé que era una broma de Carlos, mi mejor amigo, pero él juró que no tenía nada que ver. La emoción me invadió. ¿Un admirador secreto? Era algo que solo pasaba en las películas. Durante las siguientes semanas, los regalos comenzaron a llegar. Un día, una caja de mis chocolates favoritos, otra vez, un libro de un autor que había mencionado en una conversación casual con Sofía. Al principio, era emocionante, misterioso. Carlos y Sofía se reían y especulaban conmigo. Seguro es alguien de la oficina, decía Sofía. Alex, tienes un pretendiente, se burlaba Carlos. Mi hermana, Laura, también se unió al juego, aunque con un poco más de cautela. Alex, es lindo, pero ten cuidado. A veces estas cosas pueden ser extrañas, me advirtió. Pero yo no le hice caso. Me gustaba la atención, la idea de que alguien, de alguna manera, me viera y apreciara. Me sentía especial. Empecé a buscar pistas. Revisé mis redes sociales. Había un nuevo seguidor en mi Instagram, una cuenta sin foto de perfil y con un nombre de usuario genérico, Anónimo 123. Me di cuenta de que esa cuenta siempre era la primera en darle me gusta a mis fotos, a veces incluso segundos después de que las publicara. Era un poco raro, sí, pero lo atribuía a la tecnología y a las notificaciones. No me alarmó. Sentía, más bien, una sensación halagadora de ser observado. La ilusión romántica se hizo añicos hace unos meses. Los regalos pasaron de ser genéricos a ser inquietantemente específicos. Recibí una taza de café de mi cafetería favorita, la que visitaba cada mañana. La nota que la acompañaba decía, sé que te gusta el café. Te vi esta mañana, te veías un poco cansado. Espero que esto te ayude. El corazón me dio un vuelco. Nadie sabía que iba a esa cafetería todas las mañanas, ni siquiera mis amigos. Era un pequeño secreto que tenía para mí mismo. El miedo real se apoderó de mí cuando, un viernes por la noche, me quedé en casa viendo una película. Al día siguiente, en mi puerta, apareció un DVD de esa misma película, con una nota que decía, me encantó la escena final. Es una lástima que no pude verla contigo. No sé cómo describir la sensación. Mi apartamento es un tercer piso, no había manera de que alguien supiera que yo había estado en casa. La paranoia empezó a arraigarse. ¿Me estaban siguiendo? ¿Me estaban observando desde algún lugar? Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía tanto de mí? Le conté a mis amigos y a Laura. Ya no era un misterio divertido. Ahora era una preocupación. Carlos fue el primero en tomarlo en serio. Me dijo, Alex, esto no es un admirador secreto. Esto es acoso. Tienes que ir a la policía. Sofía sugirió cambiar mis rutinas, dejar de publicar en redes sociales. Laura me instó a que mejorara la seguridad de mi apartamento. Pero yo seguía en shock, en un estado de negación. Aún me costaba creer que algo así me estuviera pasando. El miedo se mezclaba con una sensación de vergüenza. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Había estado disfrutando de la atención, de la fantasía, mientras alguien invadía mi vida y mi privacidad. La situación se había vuelto insostenible. No podía dormir, revisaba las ventanas de mi apartamento varias veces por la noche, y cada vez que salía, sentía la necesidad de mirar por encima del hombro. Hoy,
La situación escaló a un nuevo nivel. Llegué a mi casa después del trabajo y encontré una nota pegada en mi puerta. No era con la letra cursiva de siempre. Era una nota de mi puño y letra, una que había escrito yo para un proyecto hace unas semanas y que había tirado en la oficina. La nota decía: me encanta tu letra, ¿por qué has estado evitándome? Justo en ese momento, supe que todo había terminado. La fantasía, la ilusión, el misterio, todo se había roto. Esto no era un admirador. Esto era un acosador, y estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Estoy aterrado. No sé qué hacer. Siento que mi vida se ha convertido en una cárcel. Primera actualización, una semana después. La semana ha sido un infierno. No he podido dormir, y la paranoia ha alcanzado niveles críticos. Después de encontrar mi propia nota en la puerta, el pánico fue real. No lo dudé más. Llamé a mi hermana Laura, quien vino de inmediato. Cuando le mostré la nota, su cara se puso pálida. Ya no era un problema de tener cuidado, era una emergencia. Laura me obligó a empacar una maleta y me llevó a su apartamento, a pesar de que yo me resistía. Alex, no te quedes solo. Es peligroso. No sabemos de qué es capaz esta persona, me dijo con voz firme. En su apartamento, por fin pude sentarme y procesar todo. El hecho de que tuviera una de mis notas, una que tiré a la basura en la oficina, significaba que me había seguido hasta mi trabajo y que, de alguna manera, había rebuscado en mis cosas. La idea de que alguien pudiera hacer eso me hizo sentir náuseas. ¿Había estado en mi espacio personal? ¿Había estado vigilándome sin que yo me diera cuenta? Me sentía completamente vulnerable. Carlos, al enterarse, me ayudó a buscar una cámara de seguridad para instalarla en mi apartamento. Me insistió en que tenía que tener pruebas. Pasamos una tarde entera investigando modelos y, al final, compré una que se activaba con el movimiento y que enviaba las grabaciones directamente a mi teléfono. La instalamos al día siguiente, cuando volví con Laura para recoger algunas cosas. Al ponerla, sentí una pequeña punzada de esperanza de que, al menos, podría tener una prueba concreta. Durante la instalación, revisé mi buzón, mi puerta, cada rincón de mi apartamento, buscando algo nuevo. No había nada. Un pequeño alivio, pero sabía que era temporal. Mi mente no paraba. Cada sonido en el pasillo, cada sombra que veía por la ventana, me hacía saltar. Empecé a sentir un resentimiento hacia mí mismo por haber disfrutado del juego al principio. ¿Cómo pude ser tan ciego? La prueba llegó 3 días después. Estaba en el apartamento de Laura, mirando la televisión, cuando mi teléfono vibró con una notificación de la cámara. Me llegó una grabación. Mi corazón se detuvo. Era de la noche anterior. En la grabación se veía a un hombre, de unos 30 años, con una gorra, parado frente a mi puerta. Tenía algo en la mano, lo pegó a mi puerta, y luego se fue, mirando directamente a la cámara por un segundo. No pude ver su cara con claridad debido a la gorra y a la mala iluminación, pero era él. La grabación me dio la confirmación que necesitaba, pero también me llenó de un terror absoluto. No era una fantasía. No era una imaginación. Era real. Había una persona afuera, obsesionada conmigo, y sabía dónde vivía. Había vuelto a mi apartamento, y la razón por la que no había visto la nota era porque no había ido a recogerla. Llamé a Carlos y a Laura. Les envié el video. Carlos me dijo: Alex, tienes que ir a la policía. Ya no es una sospecha, es un hecho. Tienes la prueba. Laura se puso a llorar. Me sentía impotente, atrapado en una situación que no podía controlar. Ya no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar la realidad. Tenía que ir a la policía, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si él sabía que había instalado la cámara? ¿Y si lo enojaba? La idea de enfrentar a esta persona, de confrontarlo de alguna manera, me aterrorizaba más que el propio acoso. Aprovecho esta pausa para recordarte: si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 2 semanas después. La visita a la policía no fue lo que esperaba. Llevé la grabación y les conté toda la historia, desde las flores hasta la nota de mi propia letra. La oficial que me atendió escuchó con una expresión seria, pero al final, me dijo que sin una amenaza directa, sin un nombre, y con un video de mala calidad, no había mucho que pudieran hacer. Señor, lo entiendo,
pero en este momento no hay un delito. No hay una amenaza de daño físico explícita. Necesitamos más pruebas, un nombre, algo que nos permita actuar, me dijo. Me dieron un número de expediente y me sugirieron que instalara más cámaras y que no me quedara solo. Sentí que me daban una palmadita en la espalda y me enviaban de vuelta a la jungla. El desinterés de la policía me destrozó. Me sentía aún más solo y desprotegido. El pánico se convirtió en una constante. Dejé de ir al trabajo en persona. Mi jefe, una persona comprensiva, me permitió trabajar desde casa por un tiempo, algo que me dio un respiro, pero también me hizo sentir más encerrado. El apartamento de Laura se convirtió en mi prisión. Mi mente no paraba. Cada vez que escuchaba un ruido, mi corazón latía a 1000 por hora. La situación empeoró cuando, una noche, mientras miraba por la ventana, vi al hombre de la grabación. Estaba parado en la calle, al otro lado de la acera, mirando fijamente hacia el apartamento de Laura. No podía ser una coincidencia. Me escondí detrás de las cortinas, mi respiración se aceleró. La adrenalina me golpeó con fuerza. Ya no se trataba de mí, se trataba de mi hermana. Este acosador me había seguido hasta aquí. No sabía cómo, pero lo había hecho. Laura me vio temblar y, cuando le expliqué lo que vi, llamó a la policía de nuevo. Esta vez, la respuesta fue más rápida, pero cuando llegaron, el hombre ya se había ido. No hay pruebas, señor. No podemos detener a alguien por estar parado en la calle, nos dijeron. Me sentí completamente impotente. La frustración me llevó a un punto de quiebre. Estaba con mis amigos, Carlos y Sofía, en casa de Laura, y les conté la verdad, mi historia con la policía, el miedo que sentía por mi hermana, la sensación de estar solo en esto. Sofía, que es una persona muy analítica, se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, Alex, ¿alguna vez te ha hablado? ¿Alguna vez lo has visto de cerca? Le conté que lo había visto de lejos, en mi cafetería y cerca de mi trabajo, y que no lo conocía. Fue entonces cuando Sofía soltó una bomba. Alex, creo que sé quién es. Su voz temblaba. Me dijo que el hombre de la gorra, el del video, le sonaba familiar. Resulta que su ex compañera de apartamento, María, que también trabajaba en mi agencia, tuvo una situación de acoso hace un año. El acosador era un exnovio obsesivo que la vigilaba, le enviaba regalos, y la esperaba afuera de su casa. Su nombre era Daniel. Sofía me dijo que cuando María lo dejó, él perdió el control. Lo último que sabía es que se había mudado. Mi mente hizo clic. María. Mi compañera de trabajo. A veces, en la cafetería de la agencia, los veía juntos. Después, ella renunció. ¿Y si él no se había mudado? ¿Y si solo había cambiado de objetivo? ¿Y si, de alguna manera, me había visto con María y se obsesionó conmigo después de que ella se fue? El terror que sentía se transformó en una rabia helada. No era un admirador. Era un depredador. No era una fantasía. Era una trampa. Tercera actualización, 3 semanas después. La revelación de Sofía fue el punto de inflexión. El miedo que sentía se mezcló con un nuevo y peligroso sentimiento, la ira. Ya no era un admirador anónimo, era Daniel, un hombre con un historial de acoso. Y yo era su nuevo objetivo. Mi fantasía romántica se había desvanecido por completo, reemplazada por una horrible verdad, yo era simplemente un reemplazo, el próximo trofeo en la colección de un acosador. Con el nombre de Daniel en la mano, el caso se volvió real para la policía. Carlos, Sofía y Laura me acompañaron a la estación. Esta vez, la actitud de la oficial fue diferente. Con la información sobre los antecedentes de Daniel con su exnovia, María, pudieron abrir un expediente más serio. Contactaron a María, quien confirmó la historia y proporcionó detalles que coincidían perfectamente con mi experiencia. La policía me aseguró que ahora tenían la capacidad de actuar. El giro más significativo fue cuando me enteré de la traición. La policía le pidió a María que recordara si había alguna conexión entre Daniel y yo. Ella no recordaba nada. Pero Sofía, mi amiga, me confesó algo que había estado guardando. Me dijo que Daniel era su amigo de la universidad y que ella había sido la que lo presentó a María. Después de que rompieron y el acoso comenzó, ella se distanció de él, pero nunca rompió el contacto por completo. De vez en cuando, él le preguntaba sobre cómo le iba a María o si había alguien nuevo en su vida. Me dijo que, en un momento de debilidad, le había dicho a Daniel que María había dejado la agencia,
y que un compañero, un chico muy dulce y sensible, Alex, había tomado su lugar. Le había hablado de mis gustos, de mis rutinas. Todo lo que Daniel usó para acosarme. Sofía, al principio, no lo asoció, pero cuando me escuchó hablar de la situación, se dio cuenta de la magnitud de su error. Su arrepentimiento era sincero, pero la revelación me rompió por dentro. Sentí una traición profunda. No solo el acosador era alguien con un historial, sino que mis propias rutinas y secretos, los que compartía con mis amigos, se habían filtrado a él a través de alguien en quien confiaba. La paranoia que había sentido no era infundada. El mundo que creía conocer, las personas en las que confiaba, todo se había desmoronado. La policía actuó rápidamente. Le pusieron una orden de alejamiento a Daniel, lo encontraron, y lo arrestaron después de que intentó acercarse a mí en mi calle de nuevo. La prueba de video y el testimonio de María fueron suficientes para un cargo de acoso. El juicio fue largo y doloroso, pero al final, él fue sentenciado. A pesar de la justicia, el impacto fue drástico. Mi relación con Sofía se fracturó. Intentó disculparse innumerables veces, pero no pude perdonar el daño que su error había causado. Cambié mi trabajo a una agencia diferente. Me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. El acoso me había robado algo más que mi seguridad, me había robado mi inocencia y mi confianza en los demás. La idea de que alguien a quien consideraba mi amiga pudiera ser la causa de mi pesadilla fue la peor parte de toda la experiencia. Actualización final. Ha pasado un año desde que Daniel fue sentenciado y todo se resolvió. Sigo en terapia, y ha sido un viaje difícil. La ansiedad y la paranoia no se van de la noche a la mañana. Todavía me cuesta confiar en la gente. Miro por encima del hombro más de lo que me gustaría admitir, y cualquier sonido inusual en el pasillo de mi nuevo apartamento me hace saltar. Pero estoy en el camino de la recuperación. He reconstruido mi vida. Me mudé a otro vecindario, uno donde nadie me conoce. Mi nuevo apartamento tiene un sistema de seguridad de última generación y, por las noches, me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas. En mi nuevo trabajo, soy más reservado. No hablo de mi vida personal con mis compañeros. Me he vuelto una versión más cautelosa de mí mismo. He aprendido lecciones muy duras. La más importante es la de escuchar a mi instinto. Cuando la fantasía del admirador secreto se sintió incómoda, debería haber parado. Debería haber confiado en mi miedo, no en la ilusión. También he aprendido la importancia de los límites, no solo con extraños, sino también con las personas cercanas. Mi relación con Carlos y Laura es más fuerte que nunca. Ellos fueron mis pilares durante todo el proceso. Sofía y yo hablamos de vez en cuando, pero la confianza se rompió y no creo que se pueda reparar. No la odio, simplemente no puedo volver a verla de la misma manera. He decidido escribir esto porque sé que hay otras personas que podrían estar pasando por lo mismo. Quiero que mi historia sea una advertencia, los admiradores secretos no existen fuera de las películas. A menudo, son una señal de algo más oscuro. Confía en tu instinto. Y si algo se siente mal, lo más probable es que lo esté. No te avergüences de pedir ayuda. No eres débil por tener miedo. La resiliencia es encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando sientes que el mundo se está cayendo a pedazos. Me llevó mucho tiempo entender esto, pero finalmente lo estoy haciendo. Me siento un poco más libre al compartir mi historia, y espero que pueda ayudar a alguien más a encontrar su propia voz y su propia seguridad. La vida puede seguir adelante después de una experiencia aterradora, y yo soy la prueba de ello. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.